Bienvenidos, muy bienvenidos a todos a la primera sesión de nuestra tercera temporada en el club virtual de Lectura Sui Generis y además, ya sabéis, perteneciente a la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid. Y hoy, después de tanto tiempo, teníamos muchísimas ganas de volver otra vez a tener nuestras sesiones virtuales y no solo eso, sino que además, por todo lo alto, ¿no? Porque además comenzamos con una invitada excepcional. Antes sí que me gustaría agradecer, por supuesto, su labor y su participación a Sorlia de Idiomas Watson, quien va a ser nuestro intérprete en esta sesión y, bueno, pues por su labor fundamental. Y, por supuesto, recordaros que podéis participar a través del chat o podéis realizar todas las preguntas que queráis a Catriona y ella estará encantada de contestaros. Antes de nada, sí que me gustaría presentar, como se debe, a nuestra invitada de honor, que como sabéis es Catriona Ward. Ella nació en Washington, aunque a partir de toda su vida después terminó residiendo entre Londres y Devon y estudió en Oxford, realizó un máster de escritura creativa en la Universidad de East Anglia y nos ha sorprendido con algunas de las novelas más llamativas de los últimos años, como por ejemplo su primera novela Raw Blood, ganadora el premio August Derleth en 2016, La pequeña Eve, ganadora del premio August Derleth y Silty Jackson en 2019, y por supuesto su última quizá novela, no su última novela, pero sí la que tenemos traducida al castellano, que fue la primera en llegar a nuestro país, La casa al final de Needless Street, que evidentemente es la que nos ha enganchado las últimas semanas en el club y de la que vamos a hablar con Catriona todo lo que queráis, aunque por supuesto si queréis preguntarle sobre otras de sus obras, ella estará encantada. La casa al final de Needless Street, que tenemos que dar la enhorabuena a nuestra invitada porque hace apenas un mes recibió su tercer premio August Derleth por esta obra. Así que, muchísimas gracias, Catriona, por estar hoy con nosotros. Y nada, de verdad que es un auténtico placer. No sé si quieres, Sorlia, hacerle un pequeño resumen. Well, he was introducing you, Catriona, talking about your different novels and the different awards you've won, and that he was commenting that the Last House on Needless Street is the one that's translated into Spanish. We don't have your most recent one translated yet, but so he was talking more about the Last House on Needless Street. Wonderful. So welcome. Thank you so much. I'm thrilled to be here. Thank you so much for having me. Muchas gracias. Estoy de verdad muy feliz de estar aquí. Pues estupendo. Nosotros también de tenerte, de poder charlar contigo en esta hora, en esta sesión. Así que, bueno, yo quizá para empezar nuestra conversación, yo sí que me gustaría comenzar como que cuando leemos La casa al final de Needless Street, y vamos descubriendo sus diferentes personajes, nos vamos enamorando, ¿no? De sus diferentes personajes. A veces los lectores coinciden en que uno es más carismático por encima de todos, ¿no? Entonces yo sí que quizá una pregunta obligada sería, Catriona, ¿cuánto te gustan los gatos? Let me translate that. He was saying that when we are reading the Last House on Needless Street, little by little we start to discover and fall in love with the characters in the story, and often we coincide that some are more charismatic than others. So that brings me to my question: are you a cat lover? Yes, very, very much so. I had one of my first pets when we moved around from Kenya to Madagascar to Yemen to Morocco. We took two pets with us, one dog and one cat. And the cat was a black cat named Velvet, who, whenever I would read as a child, she would come and lie on me and purr. So in a way, reading and books have always been associated with black cats for me.
Sí, la verdad es que hay mucho. Me encantan los gatos. Tengo que comentar que quizás todo eso empezó que cuando nos mudábamos mucho de niña, pues de Kenia, Madagascar, Yemen y Marruecos, pues siempre nos traemos con nosotros dos animales. Y uno era un gato, gato negro, de hecho, y siempre que me ponía a leer libros, se ponía encima de mis rodillas y pues eso es mi acompañante de la lectura, siempre. Y bueno, y yo sí que leyendo sobre todo la última novela, bueno, nos están saludando por el chat, así que en cuanto salga, si sale alguna pregunta, yo o sea, aparecerá en pantalla, yo te la haré llegar. Pero sí que me gustaría preguntarte que bueno, pues esta novela, La casa al final de Nisles Street, nos ha llevado a descubrir diferentes rincones de la mente, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta quizás sería justamente ¿cómo surgió la inspiración para esta obra, Catriona? Speaking specifically about your last novel, well, actually, we have they're greeting us in the chat here. So if any question comes up in the chat, I'll mention it. I'll share it with you so that our participants can also ask their questions as well. So talking about the last house on Needless Street, it really brings us to, or allows us to discover hidden corners of the mind that perhaps we hadn't known before. So my question is, how did you get the inspiration for this book? It started out very much about a murderer and his cat. That's the original idea. But because I always think that having a pet is almost like a naive narrator. The pet doesn't know what's going on. There's a sort of cruelty and captivity to it because they don't understand the nature of the story that they're in. But I very quickly realized it was not a big enough canvas to describe the story I wanted to tell. And one day I saw a video of someone with dissociative identity disorder talking about these people who they were and who were inside them and who took turns to come to the fore. And I immediately realized that this was not only a part of the world that clicked into place and made sense, but also this is exactly where the book needed to go. My first objective was to do research and to make sure that I got it exactly right, because this is a very specific disorder. The people who suffer from it are vulnerable, almost without exception. And I wanted to make sure that their perspective was really reflected in the book. Otherwise, what's the point? What's the point? I wanted the story to be about them, not just using them as a plot device or a catalyst to move things forward, Pues la idea original de la historia comenzó con un asesino y su gato. Eso era la idea inicial, digamos, con la que partí. Pero, y los animales en las historias muchas veces son como narradores naive o falsos, en el sentido de que están como atrapados en la historia sin saber de qué va la historia. Están ahí, pero no saben de qué va la historia. Entonces, pero luego me di cuenta que ese acercamiento no era lo suficientemente amplio, que tenía que ampliarlo. Entonces me encontré con una historia de alguien que tenía un problema a la hora de hablar, que no podía expresarse, no podía comunicarse. Entonces eso realmente fue la inspiración de hacia dónde tenía que ir la historia desde ahí, desde ese punto. Quería hacer mucha investigación, entonces me puse a investigar esa enfermedad porque quería que fuera exactamente correcto, porque es una enfermedad específica que los que tienen la enfermedad son muy vulnerables. Entonces no quería tampoco que fuera como un aprovechamiento de esas personas o de esa enfermedad, sino que se convertiría ese personaje como en un instrumento a través del cual se puede como transmitir la historia. Uh-huh. Sí. Bueno, de hecho, cuando
cuando llegamos, digamos, al final, ¿no? Con ese epílogo en la novela, que es de agradecer con todos esos recursos, además, para avanzar más, ¿no? En lo que el lector se queda, no solo se quedarse en la novela, sino avanzar en la investigación de todo ello. Toda esa documentación de la que hablabas, ¿no? Sobre psiquiatría y demás, sí es verdad que a mí me llama la atención cómo llegaste a las entrevistas quizá más directas con estas personas, porque uno de los quizá problemas que suele tener el mundo es que muchas veces este trastorno se piensa que es parte de la ficción. No se cree que es tan real, pues eso, como la vida misma. Yes, that's what I noticed when reading the story, especially from the epilogue. You explain in the epilogue, or you share different bibliographical resources and documentation related to the illness, and the direct interviews you did about this problem. So I think it's very good for the reader to have that that understanding of it. That it's because sometimes when reading books, we might have the impression that it's part of the novel, that it's not something real. So Fiction. through this, So through this, we understand that it's actually real. So I just wanted to ask you about those interviews with people who have this disorder. How did they come about, and how did you do them? I want to preserve the anonymity of the people I spoke to. So I won't go into too much detail about how I found them. But I consulted a broad range of organizations that support people with this disorder. And I was directed to the people I interviewed by these organizations. So they knew that it was going to be material for a book, which I thought was very important for a start. And I sent the people in question copies when it was published. But it was a very strange experience. So we met at this, I talk about this in the afterword, but we met at a train station and we didn't know each other. And it's almost like discussing your love life or something very intimate, because it's such a personal thing to tell a stranger. So we sat having coffee. Just at first it was very awkward, and I didn't want to intrude, and they were shy, and we got going. And as soon as we did, it was like magic. Also, it became very clear because they were very, very smart and asked me very smart questions about what it's like to write. And it soon became clear that writing almost has a dissociative quality to it. You feel dissociative. It's almost like the state of changing between authors is a similar feeling to when you get really deep into a book and you forget the world around you. Because that was one of my first questions: is what does it feel like when one person comes to the front and another one goes to withdraws? And they said, yeah, it must feel like writing, because they asked me some questions, and I realized that was very, they were interviewing me as well, which was great. Pues en ese sentido siempre me gusta proteger la anonimidad de las personas entrevistadas, pero puedo comentar cómo les encontré, que fue a través de una amplia gama de organizaciones de apoyo que trabajan con personas con este trastorno. Entonces, hablando con las organizaciones, pues ellos sabían que estaba escribiendo este libro, entonces se pusieron en contacto con personas que tenían trastorno y me presentaron a las personas. Y luego, después de las entrevistas, cuando se publicó el libro, pues les mandé una copia a las personas entrevistadas. Pero las entrevistas en sí fueron extrañas, en realidad. Una experiencia rara, porque es algo como muy íntimo en la vida de las personas. Es casi como hablar de la vida amorosa de uno con un desconocido, porque no nos conocíamos, nos encontramos en una estación de tren y estábamos hablando y, no sé, al principio pues eran
tímidos, yo no quería meterme en sus vidas y entonces al principio era una situación así complicada. Pero bueno, empezamos a hablar y poco a poco pues empezaron a abrirse y fueron personas muy inteligentes, la verdad, y me hicieron preguntas muy directas. Por ejemplo, me preguntaban cómo es escribir. Y pues hablando del tema, me di cuenta de lo que comentó uno de ellos, es que esa enfermedad es casi como escribir un libro, porque cuando eres escritor te metes dentro de la historia, es como un mundo, no sé, distante o paralelo, y cuando dejas de escribir, pues regresas al mundo real. Entonces, pues comentaban que su vida es casi como eso, que tienen como un mundo de ficción y un mundo de real. Mm. Increíble, ¿no? Por otro lado. Fíjate, yo también sí que después de recoger toda esta documentación, y una vez que ya tienes un poco la narración o a la hora bueno, tienes claro cómo llegar hasta la narración o cómo plantear la novela, cómo fue el proceso creativo? That sounds like an incredible experience, the interviews. Mm. Moving on from that, I wanted to, let's say, move on to the next step, which is once you have the interviews done and the documentation, and you've more or less planned the narrative a little bit. How did the creative process flow? Let's say. It's, this is one of the most difficult things I've ever done creatively. I felt every day when I woke up and sat down to do it that I was going to fail. It felt like writing on a knife edge, because it was so difficult. And no one, as far as I know, had done anything quite like it before. So this idea, it felt audacious and kind of stupid, really, quite stupid, to do this incredibly ambitious thing, especially as my last book had done very, very badly. I think it sold minus copies its first year. I didn't even know how that's possible, but it did. So there was a sense of maybe I don't get to do this again, because this may be my last chance to write a book. Maybe I have to give up because I'm not doing very well. And if that's the case, I'm going to write the most ambitious, book of my heart. So the first thing that I wanted to get right was the voices. And what I came across was this idea that you force the reader so closely into the perspective of the characters that you almost feel like you're wearing the character like a skin. It's a form of coercion. It's a form of cruelty. And I think that's where some of the horror of the book comes from, is being forced to witness things that you're not necessarily consenting to. You're being forced into this first person, very close, very detailed point of view that you can't escape from. And that was probably the first thing. I played around with the plot so much. But every time I tried to write any of it down, it collapsed. So it was like holding in my head a castle of glass and smoke and tiny little spider, gossamer threads. And if for some reason, every time I tried to actually logic it out, with the serial killer murder boards they have in films with a bit of yarn and pictures of the people who did the crimes and clues, I tried doing that. It didn't work. So I had to hold it all in my head and just live as deeply as I could inside these characters. Pues tengo que decir que fue uno de los procesos creativos más difíciles para mí. De verdad fue complicado. Era como vivir ese tiempo en el filo de un cuchillo. Muy, muy complicado. Y yo creo que nadie ha hecho algo nada parecido antes. Creo que ha sido un proyecto muy ambicioso, audaz y en cierto grado estúpido, quizás. Mi libro anterior fue un fracaso total y pues la venta fue negativa, creo. Entonces, en vez de vender copias, pues tuvimos una venta de copias negativas. No sé cómo es posible eso, tener unas ventas en negativo, pero bueno. Entonces, pues cuando me acerqué a este proyecto, tenía en la mente que era mi última oportunidad para escribir. Entonces pensé, pues voy a hacer el proyecto más ambicioso que
puedo hacer, porque si va a ser mi última oportunidad, pues quiero que sea muy ambicioso. Entonces, pues para mí la primera cosa fueron las voces. Quería obligar al lector a ser testigo directo y muy cercano del libro, casi como si fuera el protagonista, que no podía escapar. Entonces, de ahí surge un poco la crueldad o el horror del libro, porque el lector está obligado a ser testigo de cosas que quizás no quiere ver. Porque le metemos como por esa vía y no tiene escapatoria. Entonces, a veces durante el desarrollo creativo, pues tuve que cambiar de argumento de vez en cuando, pero de nuevo se me colapsaba. Entonces tenía, no sé, iba en una dirección, se me colapsaba el argumento, tuve que cambiar de dirección, otra vez se colapsaba. Era bastante desafiante, era como tener un castillo en el aire o un castillo de cristal y humo sujetado con finos hilos y no sabía realmente cómo seguir con este proceso. Es como, no sé, en un momento del proceso hice como uno de estos tablones que tienen, por ejemplo, en las series esos de detectives, cuando ponen las pistas de la investigación en un tablón, un montón de trocitos de ideas, pero tampoco funcionó. Entonces tuve que mantener todo en la cabeza y como si estuviera viviendo la historia. Bueno, desde luego, bueno, un punto de vista, además es que siempre sorprende, ¿no? Preguntar a los escritores justamente el proceso creativo, porque siempre es algo completamente diferente, ¿no? En cada uno, ¿no? Así que increíble, ¿no? Tenemos, bueno, si quieres, tenemos un comentario y una pregunta del público. De Alicia nos dice: es la primera vez que leo algo de Catriona, así que no conozco su estilo literario. Me ha gustado mucho el uso que hace de las palabras. Parece que estás leyendo poesía. Y la pregunta que te hace Catriona dice: ¿siempre escribes así o lo has hecho a propósito para contraponerlo a la dureza de la historia? Well, first of all, I'd like to comment on the creative process you described. It's incredible. I often like to ask authors about this process because it's always completely different when they explain it, and it's amazing to listen to it. We have a comment and a question from one of the participants called Alicia, and her comment is that it's the first time she's read one of your books, and she was very impressed by it. She didn't know your style, but she felt that it was a very poetic style. So the question is, relating to the style, do you always write in that style, or did you specifically choose this style as a counterweight to the harsh story, to the harsh plot? I don't think you choose a style for a book. I think if you have the sense of choosing, you're doing it wrong. You can choose things like setting and tone, but I wasn't conscious of choosing a style at all. No, thank you very much, Alicia, for your kind words. I think that my roots are very much in the Gothic tradition, so in traditional, like in Northern and Victorian Gothic. So for me to conjure these ideas with very precise but also evocative language seems very natural. I love those moments, and I find them in books myself when you come across a phrase that's so startling and it so suddenly brings you into the moment. You can smell whatever it is you're supposed to be smelling. You're in the character. And for me, the aim is always to bring the reader into a series of these quick surprises where you're always shocked into feeling the reality and the sensory detail of what's around the characters in the setting of the book. Creo que hablando de la pregunta directa, creo que no se elige el estilo de un libro, se elige otras cosas como el tono o la ubicación,
pero quizás no el estilo. Al menos yo no soy consciente de haber elegido un estilo. Creo que simplemente sale. Y muchas gracias, Alicia, por sus comentarios. Mis raíces están en lo gótico. Del norte, del gótico victoriano, de la Victoria. Entonces, creo que me gusta describir las cosas de una manera precisa, natural, con un lenguaje evocativo, digamos. Entonces, creo que me encanta cuando leo cosas en un estilo que es muy descriptivo, es tan descriptivo que, no sé, cuando es como un olor que puedes olerlo, puedes sentirlo con tus... por ejemplo, cuando hay, no sé, da una sorpresa rápida, por ejemplo, al lector que no se espera, pero es tan cercano que es algo que puede palpar, digamos. Sí, un poquito más adelante sí que me gustaría que hablásemos quizá de tus raíces en la ficción gótica, pero nos pregunta Ray y nos dice, yo también estoy interesado en este punto, refiriéndose a la poesía, ¿no? O a esa visión poética. Dice, ¿te gusta la poesía, Catriona? ¿Cuáles podrían ser tus posibles influencias literarias en este sentido? Un placer y muchas gracias. Later on, I'd like to go into more detail about your roots in Gothic fiction, but we leave that maybe for a few minutes. We have another question from Ray, who says he's very interested in poetry, and he likes your style. And if you have any, let's say, influences from poetry. Definitely. I think the poets that I love, the connection between the Gothic and the sublime for me is always so intimate. So for me, the Romantic poets will always be a huge inspiration. I love Keats and Byron and Coleridge and Wordsworth. That opposition between landscape and structure. And what the Gothic is founded on is this sort of like the themes of imprisonment versus savagery. So the Romantic poets for sure. In terms of more modern versions of that, for instance, I think Wallace Stevens almost has a very Gothic edge to his poetry. So, like an idea of order at Key West is a poem that posits the hugeness of the sound versus the tiny domestic lights on the shore. And I think that's the heart of the Gothic, is looking into the heart of your aloneness on the verge of this indifferent world. Sin duda, pues he tenido mucha influencia de la poesía. Creo que lo gótico... hay como una mezcla entre lo gótico y lo sublime, que es es algo tan íntimo que se refleja en la poesía también. Por ejemplo, en ese sentido, mis poetas favoritos son los románticos, como por ejemplo Keats, Byron, Wordsworth y otros poetas parecidos. En lo gótico, pues se combina el paisaje con la estructura, digamos. Y eso es lo que se ve también en algunos de sus poesías. Por ejemplo, comento un poema de Stevens que se ve como elementos como si fueran casi góticos. No recuerdo el nombre del poema que mencionó, pero habla del enorme sonido que se contrasta, el enorme sonido con unas luces muy pequeñitos. Y ahí ves como un contraste. Y en lo gótico también tienes, por ejemplo, la soledad, el contraste entre la soledad de uno con un mundo enorme y distante, digamos. Y a raíz justamente de esto, de que estábamos hablando, sí es cierto que en tus obras anteriores, ¿no? Como quizá como Raublut o como La pequeña Eva, tiene ese alto componente gótico, quizá, y que podríamos llegar a interpretar también que está presente en
en la casa al final de Needless Street como pues la casa aislada quizá, ¿no? En lo cercano, el bosque, los secretos, el pasado, ¿no? Todos esos elementos que yo interpreto también como parte de la ficción gótica. Entonces, me gustaría preguntarte, em, em, ¿qué tiene la ficción gótica que podemos, bueno, realmente si podemos traducirla y actualizarla a nuestro tiempo? Continuing this conversation about Gothic novels, your previous novels like Raw Blood or Little Eve have a high Gothic component, let's say. And I think the Last House on Needless Street, you can also see those Gothic elements like the isolated house, the forest, the secrets, the past. So I mean, at least I interpret it in that way as Gothic elements within the story. And you mentioned before, let's say the influence of Northern or Victorian Gothic. Do you think it's possible to update Gothic novels to make them more, let's say, up to date or something we live now in today's society? Definitely. None of the concerns of the Gothic have gone away. The Gothic is about justice, gender, power. If only these concerns were of no longer of relevance, but they are. I think it also, there was a huge surge in popularity in haunted house novels and Gothic novels during the pandemic. And I think that's because, in a way, we all felt like ghosts trapped in our houses and confined to one space. And it just goes to show how, you know, those Gothic concerns reverberate throughout all literature. I think all good writing has horror and Gothic in it somewhere. But I do think what you're right. I wanted to turn it somewhat on its head and do a modern Gothic that can exist absolutely within our current times. That is absolutely what I wanted to do. And the thing is, what I found is it was actually a very natural transition. It's not difficult to update the Gothic. The Gothic is already around us. There's a wonderful description of the Gothic, which is that it does not behave like a genre. It behaves like a virus. So it attaches itself to books and to text and mutates and adapts through time. And I think that's probably the best description of it that I've ever heard. Sí, de hecho es totalmente actualizable lo gótico al día de hoy. Todas las preocupaciones de lo gótico, como la justicia, los géneros, la lucha por el poder, todos esas preocupaciones son muy actuales hoy en día. Cuando desaparecen esos, pues quizás se podría desaparecer o podría no ser actualizable, pero no es el caso. Son tan de actualización hoy en día como fueron en épocas anteriores. De hecho, durante la pandemia hubo un auge enorme en libros góticos y de casas encantadas y de ese tipo de literatura. Y yo creo que es porque todos nos sentimos como fantasmas, ¿no? En nuestras casas, que no podíamos salir de las casas, como un fantasma que está atrapado en un único sitio y no tiene movimiento. Creo que toda escritura buena o toda buena narrativa tiene elementos góticos y de horror en algún sitio. Puede que esté escondido, pero siempre está ahí. Entonces, con este libro de la última casa en Needless Street, pues quise precisamente, tienes toda la razón, darle un poco la vuelta al tema y actualizarlo para que sea un gótico moderno, digamos. Y creo que fue una transición muy natural. Porque es muy actualizable lo que estaba comentando al principio. De hecho, dicen algunos que lo gótico no es un género o no se comporta como un género de literatura, sino que es como un virus que se pega
a los libros. Entonces a todo libro se extiende y se pega en todos los libros que existen. Entonces, pues eso es una definición interesante. No es un género, sino un virus. Es muy interesante. Uy, perdón, sí. Go ahead. Oh, no, I just said it's I just said it's true. It's true. Sí, Es muy interesante. Sí, perdona, sorry. No, estaba diciendo que es cierto, que es como un virus más que un género. Es muy interesante esto que dices del virus, porque también eso también a veces lo comentan del horror en general, como si no fuera exactamente un género, ¿no? Sino que va empapando las historias, pequeños elementos de terror en la narrativa, porque encontramos, por ejemplo, comedias de terror, ¿no? O dramas con terror, etcétera, ¿no? Y a raíz de esto, y aprovechando que te tenemos aquí como gran escritora y gran escritora de horror, Belén nos hace una pregunta y dice: a mí me gustaría saber si Catriona nos puede dar un consejo de escritura de forma general y otro consejo de escritura para crear una historia de terror. Muchas gracias. That's very, very interesting what you're commenting about the virus. And they sometimes say that about horror in general, that it appears often in different types of narratives. So you have drama with horror, you have comedy with horror even. So it often appears in different types of novels. We have a question, moving on, we have a question from another participant called Belen, and she's asking if you could give some recommendations or advice. In two ways. One about writing in general, and another thing, some advice about writing horror stories. Ooh, okay. So the only way to learn about writing is to write. No one can read what you didn't write. That is unfortunately a rule. Everything, it works differently for everybody. I did very, very well out of doing a course and a master's degree. But at the time, because it was a very, very literary master's, most of the discussion whenever we came to workshop our work would be about whether I had the right to be there at all. And in a way, it was quite strengthening, because the worst thing you can imagine as a writer is a whole room of people looking at it and going, well, it's not very good because of what it is, has happened, and you're still alive, you're not dead. So, however, I would say it's not for everyone, and many people didn't find it strengthening. Some people found it absolutely destroying, and this, I understand this as well. I think the only way to write horror is to share your fear. I can't write something I'm not afraid of. And that's why horror and Gothic, I think, are the most potent and powerful ways to reach across centuries and time and space, because you're asking someone to share something, to not only share your own fears, but to make themselves vulnerable. I always think of it as walking down a tunnel, a dark tunnel, holding a light, and you hold your hand out to the reader and you say, I'm afraid of this. And if you're afraid of this, take my hand, and we walk through it together. Maybe to the light, maybe not. But it's one of the most intense acts of empathy you can perform, reading and writing horror. So I would say, don't be afraid of your fear, because your fear is powerful, and believe me, other people can share it. Pues para entrar en esas dos preguntas, la única forma de aprender a escribir es escribiendo. No hay otra escapatoria, porque nadie puede leer lo que no hayas escrito. Entonces tienes que escribir. Y es muy diferente para cada uno, yo creo. Y para mí, pues yo hice un máster, que era un máster como muy literario, y eso me ayudó mucho a mí. De hecho, en algunos momentos pensé, debería estar aquí, tengo el derecho de estar aquí haciendo este programa. Para algunos ha sido muy positivo, muy enriquecedor. Para otros, pues
casi destrucción total, digamos. Entonces depende de cada uno. Pero yo me puse ahí delante de la gente, escribí algo y tuve que leerlo delante de un grupo y luego la gente comenta que pues no ha estado muy bien, que no les ha gustado, pero sigo viva. Entonces no es el fin del mundo, digamos. Entonces vas como afinando cada vez más, creo. Entonces, hablando de la escritura de horror, de terror, específicamente, creo que para mí la mejor forma de hacerlo es compartir tus miedos. Entonces, si tú tienes miedos, pues si compartes tu propio miedo es una buena forma de empezar. Y creo que es una forma muy fuerte, muy potente de atravesar el tiempo y el espacio. Es hablando de los miedos. Es como si atravesáramos un túnel con una linterna o algo. Entonces tenemos que guiar al lector. Eso es la imagen que tengo yo. Estoy caminando por un túnel con una linterna y tengo el lector a mi lado y yo lo estoy guiando. Y le comparto con el lector que, mira, tengo miedo de este túnel de lo oscuro. Camina conmigo, lo exploramos juntos. Entonces es como algo muy, muy cercano de tus propios miedos y puede que camines hacia la luz o puede que sea hacia la oscuridad en un momento determinado. Entonces yo creo que no hay que tener miedo de los miedos, digamos, sino compartirlo porque es algo muy potente. Un poco siguiendo en esta línea, que además la verdad es que, bueno, hablar de los miedos siempre, los miedos de uno mismo, siempre al final es muy enriquecedor, como dices, Catriona, ¿no? Pero te pregunta también, Belén, sobre tu rutina para... Ahí aparece, sobre tu rutina para escribir o cómo encuentras tu próxima historia. Talking along the same lines, yes, I think it's very, very enriching to talk about one's fears and to share one's fears with others. We have another question from Belen. She's asking about your routine. What routine do you follow when writing? And also about your next story. How do you come across the plot of an upcoming story, let's say? I mean, my routine is I sit down and write. That I have to try. Some days it doesn't come, but my rule, I remember when I first started, I used to do 500 words a day, and I would consider that a success. These days I do 2,000 words a day on a good day. But still, the rule is I have to sit down and I have to try. And if it just isn't working after a couple of hours, then I'm allowed to get up and move around and, you know, think about something else for a bit. Generally what happens is as soon as I do that, it starts to come. But I'm lucky enough to have this as my job now. So there's no excuse. There's no excuse not to try. I used to trick my brain into writing. So you pretend you're not going to write this morning. You get up, you go, I'm just going to have some breakfast. You know, I'm just going to open the laptop. There's no reason. I'm just going to open the Word document. No reason. Just gonna, just maybe look at what I did yesterday. No reason. And like, gradually trick yourself into doing it, because sometimes the thought of doing it is so overwhelming that you can't. I think just trying every day is the best. I used to write on trains. That would be very good. I used to go to a train station and just take a train and then take it back in the evening, just to keep taking trains back and forth. So I'd have some sense of, I think, the forward motion. I don't know. I'm not quite sure. But the only way through is through. There is no round. You just have to keep writing and be bad. Don't be afraid to be bad, because sometimes it will be bad, and that's okay. That's how you get to the good bits. In terms of finding the idea for the next book, usually I find they arise quite organically. I always try and avoid doing something similar. I always try and flip the script with the following book. I don't want to repeat themes or names or ideas. I want to do something fresh and unusual. Doing a book a year, that's become interesting because I need more ideas. But so far, Stephen King describes it as almost a Darwinism of ideas. So the ones that survive are the ones that you write.
the others just sort of fall by the wayside. There's always one strong idea that takes hold of your heart, and you know you have to write that one. I can't explain it, really. It's a mystery. Bueno, la rutina, no hay mucho misterio a la rutina. Me siento y me pongo a escribir. Me obligo, quizás. Antes, en un buen día, podía escribir 500 palabras al día, pero hoy yo creo que en un buen día escribo unos 2.000 palabras, pero no siempre sale bien, no siempre funciona. Yo estoy afortunada ahora de tener esto como mi trabajo, entonces vivo de ello y puedo dedicarle tiempo, entonces pues no tengo excusas. Entonces me obligo y me siento y me pongo a escribir. Y a veces cuando no estoy de humor, pues me engaño a mí mismo, a mi cerebro, y le digo, pues hoy no vamos a escribir. Entonces me tomo el desayuno, luego abro el portátil, pero no estoy abriendo, así me digo a mí mismo, a mí misma, digo, no estoy abriendo el portátil para escribir, simplemente lo abro para abrirlo. Y luego abro el documento Word y digo, no es para escribir, es simplemente para tenerlo abierto. Y luego leo lo que escribí el día anterior. Entonces me engaño a mí misma y luego pues simplemente poco a poco me pongo a escribir. A veces cuando no me sale, pues, o antes especialmente, solía coger algún tren y escribir en el tren. No sé por qué, pero me iba a la estación de tren, me montaba en un tren y ponía a escribir en el tren y me salía bastante bien. Quizás, no tengo ni idea, porque quizás por el movimiento hacia adelante del tren, pues ese movimiento me generaba movimiento a la hora de escribir también. Y luego, pues por la tarde volvía a casa, tomaba el tren de regreso y volvía a casa simplemente. Pero el truco para mí es escribir, simplemente escribir. Hay momentos que no será tan bueno, que puede que sea malo, pero bueno, surgirán las buenas narrativas y las buenas partes de la historia. Y en cuanto a cómo surgen las ideas, creo que surgen de una manera bastante orgánica. No me gusta repetir temas, ni nombres, ni ideas. Me gusta que cada novela sea completamente diferente, distinto. Y ahora es bastante desafiante que estoy escribiendo un libro por año, pues necesito más ideas. Pero Stephen King lo ha explicado como si fuera el darwinismo de las ideas, ¿no? Que hay muchas ideas, pero mueren los más débiles, ¿no? Que cuando tienes muchas ideas, pues al final hay uno o dos que te apasionan y esos, no sé, crece en tu corazón y es una idea fuerte y esa es la idea que sobrevive. No podría explicarlo muy bien, es casi como si fuera un misterio. Sí, no, desde luego, además, el hecho de tener como muchas ideas a veces es un buen síntoma, ¿no? Y de poder descartar, ¿no? Y quedarse con eso, con la más fuerte, ¿no? Has hablado de algunos escritores antes, pero sí que me gustaría preguntarte justamente por tus influencias literarias, ¿no? Aunque hemos hablado también de la ficción gótica, pero quizá cuando empezaste a escribir tenías claro un tipo de escritor, ya sea estadounidense, británico, en general, que dijeses, este es el modelo, ¿no? que quiero seguir. Well, it's wonderful to have many different ideas to pull or to draw on, let's say, and I think it's a good symptom, and to be able to choose or to keep the strongest ideas. Moving on a little bit, you mentioned before a little bit about different influences on your writing, and I'd like to go into that a little bit more. Your literary references or influences at the time of writing when you started, for example, did you? You mentioned Gothic writers before. Did you have any particular favorite American or British author that you said, I'd like to write like that writer? It's really different for every book, interestingly, because every book has a different sort of feel to it and a different world to it. With The Last House on Needless Street, for example, there's a book by Joyce Carol Oates called Zombie, which is probably the most horrible book I've ever read. And yet it's a way of caging
it's a way of saying the unspeakable. It's loosely based. It's about a young serial killer called Quentin P, who literally, kills and eats young black men. Loosely based on Jeffrey Dahmer, famously, and yet it's so gothic. It is so unbelievably classical in its feel. And I thought, this is how you say the unsayable. This is how you articulate these things that are just so too monstrous to speak of. So Joyce Carol Oates' Zombie for Last House on Needless Street was a huge influence. I still don't really know how she did that. It's extraordinary. In general, the short stories of Kelly Link are modern Gothic that I would recommend to absolutely everybody. Kelly Link is a short story writer. She's not so much known outside the US. She won a Pulitzer. She's very and she's never written a novel. She's only short story. But they make our world seem unreal after you finish reading them. In terms of more generally, obviously Stephen King has always been a kind of a big landmark, for me as an influence. It was some of the first horror I ever read when I was younger, and I think Stephen King is very important for people who are in that gap between childhood and adulthood, because he knows what it's like to have these feelings that aren't acceptable. And so to read Stephen King at that age is to find recognition, is to find yourself. It's extraordinary, really, what he does. And of course, I could not actually believe what he was very kind enough to say about The Last House on Needless Street. I screamed a lot. It was a screaming day. But yeah, huge influence on me. I think, I think he taught a generation how to write horror. Creo que es diferente para cada libro, es una sensación diferente y un método diferente, pero hablando de la última casa en Needless Street, pues podría mencionar que el libro Zombie de Joyce Carol Oates fue una influencia tremenda en este proceso. Su forma de transmitir lo que no se puede transmitir, lo que no se puede decir, digamos, es uno de los libros más terribles que haya leído jamás. Es sobre un asesino en serie llamado Quentin P, que mata y come a chicos pequeños. Y es una historia tremenda, basada quizás en la historia de Jeffrey Dahmer. Entonces tiene como un estilo clásico, pero la forma en que ella se expresa, cómo articula la narrativa es como muy especial. Entonces yo pensé, cuando lo estaba leyendo, eso es la forma que se usa para transmitir lo que no se puede decir. No sé si me explico. No sé cómo lo ha hecho, no sé cómo lo ha logrado, pero creo que tiene una clave ahí. Otro autor que creo que es muy buena es Kelly Link. No es muy conocida fuera de los Estados Unidos, es una autora de historias cortas. Ha ganado un Pulitzer. Entonces, cuando lees sus historias, te deja la sensación de que nuestro mundo no es el real. Después de haber leído una historia de ella. Y tengo que, por supuesto, mencionar a Stephen King, que ha sido un hito en mi vida, en mi lectura. Por supuesto, creo que él realmente sabe tocar ese espacio de prejuventud, digamos, entre la niñez y la edad adulta, y cuando la gente tiene como muchas preocupaciones, muchos miedos, entonces te ayuda a encontrarte, creo, ayuda a los prejóvenes a encontrarse a sí mismos y a encontrar reconocimiento de sus miedos. Y
me gustaría agradecer profundamente lo que ha dicho sobre mi último libro, que no lo esperaba para nada. Cuando lo leí, pues me puse a chillar. Fue un día de inmensa alegría y de chillidos. Y creo que Stephen King ha enseñado a una generación de escritores cómo escribir novelas de horror. Sí, totalmente de acuerdo. Nos preguntaba también Ana Margarita, que creo que ha quedado más o menos contestado cuando nos has hablado también de influencias. Ella preguntaba por tu autor o autora favorito. Y también vamos rápidamente porque quizá nos quedan los últimos minutos, ¿no?, para ir cerrando el evento. Pero aparte de Ana Margarita, preguntaba a Ray y decía, bueno, ponemos aquí, dice: me encanta tu sinceridad, Catriona, tus consejos son muy inspiradores. Una curiosidad, esa voz triste que canta y escucha Ted corresponde a alguien en la realidad. ¿Y escuchas música mientras escribes? We have another question from Ana Margarita here about your favorite author, but I think we've actually answered that question, so we won't go back to it. We only have a few minutes left, so one more book I'd like to mention, which is the book that gave me envy. So the book I wish I'd been able to write as well as this, which is Mrs. March by Virginia Feito. She is so good. It's such a good book, and it is so timeless and classic. It's so rare as a writer. You read something and you're like, I wish I'd written that. But it's very good. Sorry, me gustaría comentar otro libro, ya que estamos hablando del tema, que es un libro que me ha generado envidia, digamos. Soy envidiosa de este escritor, que es Mrs. March, de Virginia Feito, que es un libro único y clásico, digamos. Y cuando lo leí me quedé, me gustaría haber podido escribir así. So going back to the... we just have a few minutes left, so let's move on with a few more questions. Ray would like to thank you for your sincerity. It's very inspiring to listen to you and how you're explaining all your creative process and all the other things you mentioned. I'd like to ask a question about Ted. He listens to and sings sad songs. Do you listen to music while you're writing? No, you can't. I can't. Many people do. I can't. I need, if I could, I would shut myself in a vacuum with no sound, light, or anything except my laptop for days on end to write. I cannot have, I'm so easily bothered by noise or light or sound. I can't, because if I listen to music, I start writing the music. The music that Ted listens to is, I always, in my imagination, but it's left to the reader. They can put their own answer in. In my imagination, it's Trio by Emmylou Harris, Linda Ronstadt, and Dolly Parton. That's what I think it is. But it's not necessarily fixed, because that's what you do when you finish a book, is you give it over to the reader. It's not mine anymore. But no, I cannot listen to music when I write. No. No puedo escuchar música. Sé que hay algunos escritores que sí que lo hacen, pero yo no puedo hacerlo. Yo necesito encerrarme en un vacío realmente para poder escribir. Me afecta mucho la música, el ruido, el sonido, los movimientos. Entonces, si me pusiera escuchar música, pues acabaría escribiendo la música, la letra de la música. Entonces, no puedo hacerlo. Hablando de lo que está escuchando Ted en el libro, en mi propia cabeza estaba escuchando Trio, la canción Trio. Pero eso es simplemente en mi cabeza cuando lo estaba escribiendo, es lo que me imaginaba yo. Pero en el proceso, como parte del proceso creativo de escribir, cuando terminas un libro y lo entregas a los lectores, es el lector quien se imagina lo que está leyendo. Así que esto es solo en mi cabeza y cada uno, pues a la hora de leerlo, va a imaginar su propia música y su propia canción. Sí. Además es que eso escapa completamente al manejo, ¿no?, del escritor. Antes de terminar con la última pregunta que nos llega de los que nos están viendo, sí que me gustaría recordar que la última novela de Catriona es de la que antes hablaba, que Stephen King ha elogiado.
es Sundial, que se traducirá aquí en España en la primavera del año que viene. Y la última pregunta que tenemos nos la manda Alicia y dice: ahora que quedan pocos días para Halloween, ¿qué novela nos recomendarías para leer en esta fiesta tan identificada con el terror? ¿Alguna serie o película? Well, yes, mentioning the music that you imagined, of course, when you write a book and then hand it over to the readers. Obviously, as an author, you can't control what every reader imagines when reading the book anymore. So it's beyond your control now. And then before moving on to the last question, I'd like to remind the participants that Catriona's latest book called Sundial will be translated into Spanish and published probably in spring. In spring next year, it'll be available in Spanish. And this is the book that Stephen King mentioned so nicely. And then moving on to the last question. This last question is from Alicia. Since it's almost Halloween, could you make some recommendation of something to read for this Halloween epoch, like some book to read or a film or a series to watch related to horror? Always The Witch, which is a sort of a period drama about an American pioneer family who run into a witch, or do they, when they're exiled from their village. It's absolutely amazing. So The Witch, because it's for some reason written with 2 V's, The Witch. That's absolutely wonderful. I recently watched Lake Mungo, which is so beautiful. Sad, very sad, but beautiful horror, chilling to the bone. I thought it was absolutely wonderful. And in terms of to read, Paul Tremblay's The Pallbearers Club. I don't know if it's out in Spanish yet, but if it isn't, anything by Paul Tremblay is amazing. And anything by Josh Malerman, also incredible. And obviously the classics, if you haven't read them, Shirley Jackson, We Have Always Lived in the Castle, and Haunting of Hill House. It's you can't get better than that. Bueno, por mencionar algunos para esta época del año, hay uno que se llama The Witch, que es la bruja en inglés, pero con 2 V's. En vez de escribirlo con W, lo ha escrito con 2 V's. Es una drama de periodo, digamos, sobre una familia de pioneros de Estados Unidos que son exiliados de su pueblo y pues en su exilio se encuentran con una bruja, o puede que no. Eso ya lo veréis al leerlo. Otro se llama Lake Mungo o Lago Mungo, que he visto. Es triste, pero bella a la vez. Te llega a las entrañas. Es impresionante. Y luego también, no sé si está traducido, pero hay otro que se llama Pallbearers Club, de Paul Tremblay. Cualquier libro suyo es muy interesante, o de Josh Josh Malerman, que es otro escritor muy, muy bueno, cualquier libro suyo, y también los libros más conocidos como los de Shirley Jackson también puedo recomendar. Bueno, pues ya hemos consumido el tiempo de nuestra entrevista. Además, habíamos prometido a Catriona ser muy justos en el tiempo. Así que muchísimas gracias, Catriona. Ha sido un verdadero placer tenerte esta tarde con nosotros. Nos has despejado un montón de dudas y nos has enamorado todavía más por tu forma de escribir y también de expresarte aquí con nosotros. Te seguiremos leyendo. Así que ya solo, aparte de agradecerte de verdad de que hayas pasado hoy con nosotros, solo me queda, bueno, pues que ojalá que nos volvamos a encontrar otra vez aquí en el Club Virtual de Lectura Sui Generis. Well, we need to wrap up now for today. I promised Catriona we'd finish on time, so we need to put an end to it now. I'd just like to thank you so much for being with us today, Catriona. It's been a tremendous pleasure to have you participating in this reading club online.
you cleared up some of our questions and doubts we had about your writing, and you've enraptured us even more with your writing and your novels. So keep on moving forward in that way, and we'll keep reading you, and we hope to have the pleasure of having you participate once again sometime in the future in one of our online sessions. For Sundial, maybe. Quizás para Sundial. ¿Por qué no? Sí, sí, totalmente. Why not? Of course, that would be amazing. Thank you so much for having me. Thank you for your wonderful questions, and thank you for being such a wonderful, thoughtful interviewer. Muchas gracias por las preguntas, por vuestra participación, por tenerme aquí, y muchas gracias al entrevistador, que es fantástico también. Gracias, Catriona. Hasta siempre. Thank you. See you. Y al resto de todos vosotros, muchísimas gracias por haber estado ahí. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de muy poco. Así que muchísimas gracias y de verdad, hasta el próximo encuentro.